Pero el Señor Jesús nos habló de la persona del Padre. Y no sé si a todos les pasa lo mismo, yo me doy cuenta que no es de lo que más hablamos, de la persona divina de Dios el Padre. Por lo tanto, es así como que sabemos que es, pero no me dedico a entenderlo. Y es fundamental que podamos abrir el entendimiento, abrir el corazón, abrirnos a esa medida, a la revelación de esa verdad, para comprender que Dios el Padre no es un amuleto, obviamente, no es un objeto, no es un ídolo. Esa fue la metida de pata de Aarón. Quiso hacer una figura para que la gente creyera que era Dios y les hizo un becerro de oro. Y Moisés vino y se lo hizo pedazo. Porque la mente humana tiende a generar imágenes, y por eso está claro en el mandamiento: no te harás imagen de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Dios no quiere que lo personifiques con nada. Entonces, ¿qué quiere? Quiere que comprendas que Él es una persona. Las personas tienen sentimientos, las personas tienen voluntad, las personas tienen facultad de decisión. Y entonces hablar del Dios divino, el Dios eterno, el todopoderoso, nos cuesta comprenderlo como persona, nos cuesta asimilar el concepto que es una persona, porque todo lo que nosotros conocemos de personas son personas humanas. Todo lo que sabemos y conocemos de las personas son personas humanas. Pero Jesús invirtió mucho tiempo en hablarnos del Padre. Es más, es permanente la relación de Jesús con Dios el Padre. La persona divina de Dios el Padre fue la mayor decisión, la mayor acción de Jesús, estar permanente vinculado con Dios el Padre. Lo encontramos ahí orando en San Juan capítulo 17, Él está hablando con Dios el Padre y le dice de esta manera: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. No sé si podés comprender todo lo que Jesús está diciendo aquí. Simplemente está diciendo: Padre, lo fundamental que la gente necesita es conocerte a ti. El Todopoderoso, el Dios eterno. Yo no sé con cuántas a qué ilustraciones recurrir para explicar este aspecto. Simplemente te diría: ¿te sirve que alguien te dé un abrazo de comprensión en tu dolor? ¿Cuánto duele tu dolor? Ven y lloremos juntos. ¿Es bíblico llorar con el que llora? ¿Es bíblico? Sí, claro que sí. Pero si te dejan el mismo dolor, te sirvió un poquito emocionalmente, pero no te presentó al que te puede sacar del dolor. ¿Nos vamos entendiendo? Y el mensaje del Evangelio, que por supuesto es un mensaje de comprensión, de relación, de vínculo, de afecto, de amor, no puede faltar lo que es la relación con Dios el Padre, porque en Él está todo el poder. Y Jesús nos abrió el camino, nos abrió las puertas, por eso dijo: de aquí en más verán el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden. Claro, nos cuesta comprender lo que Jesús está diciendo ahí en San Juan capítulo 1, versículo 51, porque no vivimos en el tiempo en que se entraba al tabernáculo de reunión, al lugar santo de adoración al Señor, pero se podía entrar hasta cierta parte. Después había una cortina muy gruesa, ahí detrás estaba el arca del pacto y ahí no podía entrar nadie. Se entendía que ahí estaba el símbolo que más representaba la presencia del Dios Todopoderoso, pero no tenía acceso nadie.
Y todavía me cuesta meterlo en mi cabeza, porque ahí entraba solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Es decir, que el culto de gloria que vos vivís todos los días, ese momento de adoración y de experimentar la presencia de Dios y de adorar al Padre y deleitarte en su presencia, ellos lo podían vivir una sola vez al año. Si a alguno se le enfría la fe por una semana que no cantó, imagínate qué podía pasar en el año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús abolió. Eso es lo que sucedió cuando Jesús muere en la cruz. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo. Dios dijo, basta de límites, ahora está abierto para que todo el creyente pueda entrar a la misma presencia de Dios y adorar. ¿Entendés la diferencia? Por esto podemos adorar al Señor todos los días. Lo que antes nos separaba de Dios, Cristo lo sacó del medio, porque habíamos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado en el Edén, pero por la obra de Cristo en la cruz se nos abrió la puerta a la gloria del Señor. Así que quiero animarte, quisiera inspirarte de alguna manera para que surja la inquietud y comiences a invertirle tiempo y dedicación a profundizar tu relación con Dios el Padre. Porque Cristo, el mediador entre Dios y nosotros, ya abrió el camino. Ya nos abrió el camino vivo y nuevo por el derramamiento de su sangre y se sentó a la diestra de Dios. Y no tengas miedo porque Él está abogando por nosotros al lado del Padre. Entonces, quiero hablarte de la persona divina de Dios el Padre, de quien Jesús no escatimó detalles. Yo voy a invitarte a que prestes atención cuando lees tu Biblia, especialmente en los Evangelios, especialmente en el Evangelio de San Juan. Yo leo a menudo el libro de San Juan y como lo conseguí en audiolibro, lo tengo la Biblia leída y lo encontré en un programa que no mete propagandas, porque en casi todos te lo cortan con publicidades, y encontré uno que no, viene corrido, y me escucho entero el libro de Juan. Y me llama tanto la atención cómo Jesús habló del Padre. Y es más, en los otros evangelios está claro, cuando las primeras palabras que se registran de Jesús siendo un adolescente, siendo un chico, fue cuando los padres se lo olvidaron, se fueron y se lo olvidaron. Un día de camino, y cuando se dan cuenta tienen que volver el siguiente día, otra vez caminando, y tardan un día más en encontrarlo, 3 días. Creo que ya te va significando algo. ¿Qué significó esos 3 días? Se asemeja mucho a los 3 días de la crucifixión, ¿verdad? El tiempo en el sepulcro y el día de la resurrección. 3 días. Y cuando lo encuentran, yo no sé si es característico de toda madre, pero la madre le reprochó, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Quién se olvidó a quién? ¿Él se olvidó de los padres o los padres se olvidaron de él? Sin embargo, el reproche se lo ligó Jesús. Y no fue su respuesta una respuesta agresiva. Ustedes se olvidaron de mí, me hubieran dicho que se iban. No, él dijo, ¿no saben ustedes qué dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Las primeras palabras que se registran de Jesús a sus 12 años, ya tenía claro que los negocios del Padre eran la misión de su vida sobre la tierra. ¿A quién nos presenta el Señor Jesús en las primeras palabras que se registran de Él? ¿A quién nos presenta? ¿De quién nos habla? Y desde allí, cada vez que Él abrió la boca, ¿qué estaba enseñando Jesús con la parábola del Hijo Pródigo? Porque a alguien se le ocurrió ponerle el título, la parábola del Hijo Pródigo, todos la recordamos por la palabra del Hijo Pródigo. Sin embargo, si uno hace un examen claro del texto, descubrirá que la parábola está referida a ese padre que no olvida al hijo rebelde. Debiera llamarse la parábola del padre amoroso. Jesús está hablando del padre. Sí, claro, está hablando de todo lo malo que hizo el hijo pródigo, el rebelde que se fue de la casa, y del otro inmaduro que estando en la casa no entendía todo el bien que el padre le dio. Pero ¿quién es la figura en esa parábola? ¿Quién? El padre. Y una y otra vez uno va a encontrar que las parábolas están enfocadas a revelarnos del Padre.
Entonces encuentro que el Señor Jesús, Él se vinculó con el Padre. Ese vínculo de amor con Dios el Padre, los propósitos de Dios el Padre, la voluntad de Dios el Padre, fueron el centro de todas sus decisiones. ¿Qué quiere el Padre que suceda? Mi Padre todavía trabaja y por eso yo trabajo. Y lo vamos a encontrar a Jesús hablando del Padre permanentemente, y en lo que Él va mencionando del Padre nos está revelando la persona de Dios el Padre. Entonces, claro, ¿qué son las cosas que a nosotros nos distraen? Nos distraen nuestras necesidades. Disculpen la comparación, pero para muchos Dios y el odontólogo más o menos lo buscamos en la misma ocasión. Buscas al odontólogo cuando te duele algún diente. Las personas buscan a Dios cuando algo les duele. Pero mientras tanto después se olvidan. Así somos con el Señor. Entonces, ¿qué es el propósito de esta palabra? ¿Qué es el propósito de estos mensajes? Sintonizarnos a una realidad que la tenemos que cambiar. Cosas que son comunes en la vida de todo creyente, pero que lo tenemos que cambiar, lo tenemos que cambiar. ¿Lo tenemos que cambiar o no? ¿Lo tenemos que cambiar o no? ¿Lo tenemos que cambiar o no? Claro que sí, porque de pronto no es voluntario, pero está entre las cosas que se nos pasan y terminamos siendo indiferentes con la persona de Dios el Padre. Sin embargo, todo lo que hace a la vida fue creado por Él y la subsistencia de la vida es por su gracia y por su misericordia. Simplemente al despertarte en la mañana, debieras encontrar que estás respirando y no debiera faltar ese gracias, Señor. Independientemente a la gratitud que debemos tener permanentemente con el Señor, quiero contarles, me llamó la atención el caso de un señor que está dando testimonio de cómo cambió su vida, su economía, desde que él descubrió la importancia que tenía ser agradecido. Y escribió libros sobre la gratitud y cómo el ser agradecido influye en la salud y cómo influyen las relaciones con las personas y cómo influye en la vida social, cómo influyen los negocios. El hombre cuenta cómo es que se volvió multimillonario. Si hace unos años atrás era una persona que tenía todas las situaciones de escasez como todos los demás. Él descubrió que aprender a ser agradecido cambiaba las cosas. ¿Qué tal si aprendemos a ser agradecidos con el Señor? Gracias, Señor. Y no un gracias así de paso, sino bien consciente. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por el techo. Gracias, Señor, que este viento no me llevó las chapas del techo. ¿Cuántos motivos tenemos para darle gracias al Señor? No un gracias así de paso, sino practicar la gratitud de forma consciente. Esto va a llevarte a mayor conciencia de la protección divina sobre vos y Jesús no escatimó palabras con eso. Ahí está escrito, Él mandará a sus ángeles para que te cuiden, para que tu pie no tropiece en piedra. Qué expresión de protección, ¿verdad? Bueno, hoy el Señor nos tendría que cuidar muchísimo más que de las piedras. Nos tiene que cuidar de los alambres de punta que alguno deja por ahí. Yo no puedo ver un alambre de punta sin doblarla. Y muchas personas atan algo, así nomás lo atan y quedan las puntas para afuera. Y yo me imagino que un chico viene y se pincha un ojo. No, por más apurado que esté, yo tengo que dar vuelta a ese alambre. O sacar lo que puede estorbar o lo que puede generar peligro. Si como un hombre limitado puedo ver el peligro que puede herir a los demás, ¿sabes cómo ven los ojos divinos? ¿Cuántas cosas Dios saca del camino? Y como estamos tan indiferentes con Él, ni nos dimos cuenta que fue su mano la que nos ha protegido. Ni nos dimos cuenta. Entonces, la práctica de la gratitud con el Señor, la práctica de la gratitud con Dios el Padre, que lo vemos a Jesús, está ante la tumba de Lázaro para resucitar un muerto que ya pasaron 4 días. Y su oración es muy sencilla.
Dice, Padre, gracias, yo sé que siempre me oye, pero estoy orando para que se enteren los que están acá, que tengo diálogo contigo. Y yo sé que tu omnipotencia está conmigo. Y luego de esa breve oración pega el grito, ¡Lázaro! Y el que estaba muerto resucitó. Mirá qué oración compleja para resucitar un muerto. ¿Dónde radicaba el éxito de la vida de Jesús? El vínculo con Dios el Padre, la persona de Dios el Padre. Entonces esto vemos en la vida de Cristo permanentemente, sus milagros. En sus milagros Él mostró la potencia de ese Dios que no tiene límites. Nos hizo saber de la presencia de Dios el Padre en cada oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en cada oración encontramos la invocación a Dios el Padre. Pero en cada una de sus enseñanzas, en cada una de las enseñanzas, vas a encontrar que Jesús nos habló de la persona divina del Padre. Entonces, ¿por qué hablar esto entre nosotros? Necesitamos prestarle atención, dedicar atención. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo describirlo? Esta mañana vamos a hacer aquí algo que no es un arreglo musical. Ahora voy a explicárselo. Pero le cuento, en los viajes, por más de 20 años estuve viajando. Algunas veces en auto, otras veces en avión, pero la mayoría de los viajes en colectivo. Y solía cada tanto bajar a la cabina de los choferes. Cuando ellos me veían aparecer ahí, me decía, ¿qué necesita? Digo, no, simplemente, ¿cómo están ustedes? Y algunos se reían y decían, nunca un pasajero viene a preguntarnos cómo nos va. Y entonces se comenzaban lindas conversaciones, porque no hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta que esos hombres eran responsables por los 60 pasajeros que llevaban arriba ese colectivo, y responsables ante la empresa que están manejando una nave que vale más de $500 millones. Ellos están al mando de esa nave y están llevando 60 pasajeros, quién sabe cuántas familias están representadas. Y sobre esos hombres hay una gran responsabilidad, a más tiempo que tienen que cumplir, llegar a horarios y tantas cosas. Y entonces les llamaba la atención que un pasajero se interese por ellos. ¿Cómo están? Y claro, como era permanentemente para un lado, para el otro, no tenía mucha asiduidad, así que no logré hacer amistad con los choferes. Pero pienso esto, ¿quién es el que maneja la vida? ¿Quién es el que te da el aire para respirar? ¿Te ha interesado hablar con él y decirle, Señor, qué bueno? Claro, no se nos hace la pregunta, decirle, ¿cómo estás? ¿Te sorprendería que Dios te diga, me duele que seas tan indiferente? ¡Qué sorpresa! Te mandé bendiciones de toda clase y no respondiste con nada. Pero no te va a reprochar. Ahora digo yo, y espero no ser sacrílego con una cuota de humor, que Dios te diga, estoy un poquito resfriado y por ahí voy a estornudar. Y prepárese por los ciclones que va a haber en todo el mundo. Un estornudo. ¿No? No, pero eso no pasa. Ahora, quiero decirte, así en estas sencillas palabras, en estas escasas ilustraciones, ¿qué interesado estás de lo que Dios siente? Porque aprendimos cómo provocarle alegrías a Dios. ¿Sabes qué es lo que le alegra? ¿Qué es lo que le alegra? ¿Qué es lo que más le alegra? Siempre pensamos que son los ángeles en el cielo, pero ¿por qué se alegran los ángeles? Porque ven que el Padre se alegra por cada persona que se convierte. Así que cuando tu grupo de fe gana una persona, estás provocando la alegría de Dios. Hace unos años atrás me di cuenta que hubo gente que se dedicó a provocarlo a ira. Y Dios es paciente, ¿eh? Lento para la ira y grande en misericordia, pero hubo gente que logró airarlo. Y fue una generación que quedó tirada en el desierto, no entró a la tierra prometida, porque lo provocaron a ira.
Y bien claro dice la Escritura, tanto a las epístolas de Pablo como en el libro de Hebreos, habla de gente que lo provocó y Dios se enojó con ellos. Ahora, claro, ¿qué es la imagen que más tiene la gente? La imagen de un Dios enojado. Hacer la prueba de decirle a alguien, Dios te tiene en su lista. Y decirle, ¿qué es lo primero que pensó? Que lo tiene en la lista negra. Porque a la gente le cuesta pensar que Dios lo tiene incluido en sus propósitos divinos. Nos cuesta pensar eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ser tan mal pensado con un Dios que nos amó desde la eternidad y nos creó a su imagen y a su semejanza? ¿Por qué? Entonces, tenemos que reconocer que sabemos que Él está por ahí, no sé, en el cielo. Pero también tenemos que reconocer qué poco hemos invertido en saber más de Él. Puede ser que tu pastor te provoque en este día a querer saber más de Dios el Padre. Lo que Jesús dijo de Él. En una ocasión estábamos en un camping por acá cerca y entramos en conversación con un señor que estaba en una carpita con sus nietas. Habían venido de Buenos Aires, eran de Santiago del Estero, y llovió, así que, bueno, con una carpa cuando llueve tenés problemas. Nosotros estábamos con nuestra casita rodante y el hombre se acercó a ver si teníamos algunos papeles de diario, algunos cartones, así que cuando salí le conseguí, le traje, y agradecido, hermano de acá y hermano de allá. Gracias a Dios, hermano, que paró la lluvia, ¿no? Y a cada rato me decía, hermano, de ese creyente. Entonces por ahí tiré un gloria a Dios, un alabado sea el Señor. Muy respetuoso, era un ingeniero, un hombre vinculado en la política, y muy respetuoso me dijo, mira hermano, disculpe, yo veo que usted es creyente, pero quiero decirle yo soy ateo. Y quiero decirte, yo tengo un gran respeto por los ateos. Algunos, lástima, porque algunos son ateos porque prefieren ser ateos porque si creyeran que Dios existe tienen mucho de qué arrepentirse. Y como están tan abrazados a la perdición, prefieren negar la existencia de Dios. Pero están los otros ateos, que no viven una vida inmoral, una vida perversa, que los formaron así, le enseñaron así, y entonces ellos como, bueno, no entienden cómo explicarlo de otra manera, se denominan ateos. Pero yo he visto varios ateos convertirse genuinamente. Uno de ellos es mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, declaradamente ateo. Era de los que decía, gracias a Dios no creo en Dios. Fue una frase que quedó en mi familia, fue para risa. Gracias a Dios no creo en Dios. Pero pasaron los años y lo vi convertido, y antes que se fuera de Argentina, tuvimos tan lindos momentos. Encima, mire, para que tenga una idea, hijo de vasco. No sé cuántos saben qué fama tienen los vascos. El vasco se planta en algo y se planta en eso. Por eso sale de ahí el chiste del vasco que fue a comprar y le dijo, claro, las almacenes antes vendían cosas sueltas, y decía, don Paco, yo quiero un pedazo de ese queso. Y el almacenero le dijo, no es queso, esto es jabón, cuando los jabones se vendían por pedazo. Pues yo le digo que es queso. Entonces no discutió, cortó un pedacito y se prueba y dice, tiene gusto a jabón, pero es queso. Bueno, eso es la idea que se tiene de los vascos. Pero no idea, yo lo tengo en la familia. Era de los que decía, gracias a Dios no creo en Dios, pero lo vi convertirse. El hombre que nos vendió el templo de la propiedad de calle Perú, declaradamente ateo, pero en los 4 años y medio que duró la negociación, Raúl se convirtió a Cristo. ¿Qué fue? Experiencia con el Señor. Un día salía del edificio donde vivía Rengo con un dolor en el pie que no podía más y el portero le dijo, ¿qué le pasa? No sé, me duele acá. Dice, venga, usted no le ofende que yo ore por usted. Y oró y me decía,
increíble, Eduardo. Si yo me fui para el auto, me di cuenta cuando estaba llegando al auto que no me dolía más. Entonces, experiencias como esa lo llevaron a la conversión y él creyó con todo su corazón en el Señor. Yo he visto ateos convertirse. Pero este hombre que me dice que es ateo, entonces le dije esto: yo tengo un gran respeto por los ateos, y le llamó la atención que alguien creyente alguna vez no lo chocara. Y le dije, porque creo que hay mucha gente sincera que simplemente porque no tuvo una experiencia con Dios, prefiere negar su existencia. Entonces entra en confianza y me dice, yo tengo una casa que tiene un parque muy grande, tengo mis árboles y tengo un lugar muy espacioso, lindo, y si usted no sabe cuántas veces yo salgo del patio, salgo al parque de mi casa, miro las nubes, de noche miro las estrellas y me pregunto, ¿cómo será Dios? ¿Dónde estará Dios? Decía ser ateo, sin embargo se estaba preguntando, porque, claro, la mente humana no puede describirlo. La mente humana no puede explicarlo. Voy a decirte que ni siquiera la teología tiene la absoluta claridad para explicarlo. Por eso Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo será Dios? ¿Cómo describirlo? ¿Sabes qué dice la Biblia de él? Isaías tiene una visión de la presencia del trono de Dios y siente los seres angelicales, los arcángeles, los querubines, haciendo una declaración. ¿Qué decían? Santo, santo, santo. Decilo conmigo, como dicen los ángeles, santo, santo, santo. Siglos después, muchos siglos después, Juan, el apóstol Juan, es llevado al cielo para conocer las glorias celestiales y poder escribir el libro de Apocalipsis. Dios lo llevó para eso. ¿Qué escuchó Juan en el cielo? Escuchó los seres celestiales diciendo que... Vamos, que el ensayo viene bien porque cuando estés en el cielo vas a tener que hacerlo. ¿Qué decían? Santo, santo, santo. ¿Querés saber cómo es Dios el Padre? Santo, santo, santo. Amén. Y gloria a Dios. ¿Estamos bien? ¿No se quiere ir todavía? Recién estamos acercándonos al mensaje. Recién. Muchos hermanos tienen el contenido del mensaje. Pero quiero que hagamos algo, por esto los músicos están ahí, para que hagamos algo en esta mañana. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y cuando dije la vez pasada que Dios no tiene amor, algunos me miraban así extraño. No tiene. Él es amor. Dios no tiene poder, Dios es el poder. ¿Podés entender la diferencia? Claro, nos cuesta desde nuestra posición humana limitada, y cuánto más hay para decir, pero quiero que nos introduzcamos en una canción muy significativa, sabida por todos los creyentes, pero quiero hacer algo que le dije a los hermanos una vez, a todo el grupo de música, todo el grupo de voces. Le vamos a llamar un minuto de cielo, porque nos vamos a olvidar de nosotros. Y ya sabe a qué me estoy refiriendo cuando le digo que la letra del estribillo comienza: mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora quiero que cantemos simplemente cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me van a perdonar los músicos con la métrica, el compás, los tiempos. Vamos a olvidarnos de toda la parte técnica, profesional. Y quiero tomar la letra de este coro y esta melodía para hacer una declaración. La declaración de la grandeza divina. La declaración de la grandeza del Señor. Ya algunos de ustedes conocen cómo es este invento que hizo el pastor y que le llamamos un minuto de cielo, ¿verdad?
Puede ser que vengas por acá y te añadas con algún micrófono. Vamos, todos los que lo saben. Vamos, Cecilia. Vamos, Maricel. O me consiguen algún micrófono aquí también. ¿Por qué quiero hacer esto? Va más allá de una cuestión musical o de un arreglo musical. Quiero que identifiques que casi todas nuestras oraciones parten desde nuestra necesidad. Y las alabanzas parten desde nuestro sentir. Entonces decimos, mi corazón entona. Uy, claro que es una verdad gloriosa, pero quiero decirte que si tu corazón no lo sienta, Dios sigue siendo grande. Que aunque haya quienes no lo crean, Dios es grande. Entonces vamos a ver cómo sale, ¿eh? Ahí, haciendo esa terminación. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mire qué lindo. Ante esa declaración ya estamos puestos de pie. En una reunión cuando nos dicen, párese, siéntense, no dije nada esta vez. Pero ante la grandeza del Señor, la iglesia se pone de pie para declarar, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y nos estamos refiriendo a nuestro Dios, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Gloria, otra vez, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande. Digno de recibir la gloria. Es digno de alabar. Esto sucede en el cielo. Y mi ser dirá, todos le adoran. Grande Dios. Oh, recibe, Padre, la alabanza. Su nombre sobre todo. La iglesia te adora, tu amada. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Oh, ya barraba, ya vaya, vaya. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Oh, poderoso Cuán Rey. grande es Dios. Ese nombre sobre todo nombre. Su nombre
grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, cuán grande es Él. 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 Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo. Sale muy lindo, ¿verdad? Tengo ganas ahí de formar un coro con esta congregación. Pero pueden tomar asiento, porque todavía no empecé a predicar. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que vemos en la persona divina de Dios el Padre? ¿Quién es santo, santo, santo? ¿Quién es luz? ¿Quién es amor? ¿Quién es la vida? ¿Qué vemos en Él? Bueno, vemos santidad sin misticismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas personas han tratado de expresar su concepto de santidad apartándose de todo el mundo. Por eso tenían problemas con Jesús, porque Él trataba con todos. Y decían, si este fuera Dios, ¿cómo se metería donde se mete? Pero donde se metía salvaba almas, echaba fuera demonios. Entonces hubo una orden religiosa que sus principales participantes se apartaban, se iban a vivir lejos a las montañas, escondidos. Se conocieron algunos de ellos por los personajes de las columnas, se trepaban a lugares altos, un poste alto, y vivían allá arriba como los pajaritos, porque no querían tratar con nadie. Ese era su concepto de santidad. Pero este Dios santo es santo, 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 sin misticismo. Él no deja de extenderle la mano para salvar al pecador por más embarrado que está. No se aleja, no se distancia. En el Señor vemos justicia sin crueldad. Por esto nos cuesta esclarecer el término justicia, justicia del reino, porque claro, está tan implantado, tan metido en nuestros conceptos, en nuestro paradigma, que justicia es caña, espada, juicio, paredón. Nos cuesta comprender. Por eso cuando Jesús dice, buscad el reino de Dios y su... ¿Y qué dice? Todas estas cosas que te preocupan están añadidas. Todo lo que te provoca ansiedad, tu salud, tu alimento, tu vestimenta, todo está añadido, está previsto. ¿Dónde? En la justicia divina. Es absolutamente al revés de la justicia humana. Un detalle que le va a ser fácil recordarlo. En la justicia humana, usted confiesa su error y se condenó para toda la vida. Pero en la justicia divina, el que confiesa y se aparta, encuentra la benevolencia de Dios. ¿No es exactamente al revés? Entonces no hay que esconder el pecado. Apelar a la justicia divina es rendirnos ante Él. Y en esa oración de confesión, porque vemos en ese Padre divino una justicia sin crueldad. Es la justicia que redime, es la justicia que perdona, es la justicia que restaura, es la justicia que protege. Por eso busca el reino de Dios y su justicia. Así que de acá en más no le tengas más miedo. Sino la justicia de Dios es tu mejor amparo. Es tu mejor amparo. Amén. ¿Qué más vemos? Vemos un amor sin impurezas.
Y más allá de todos los tipos de impurezas que pudiéramos mencionar, simplemente voy a decir esto, que es un amor que no asfixia, que no subyuga. Tal vez de por ahí salió el dicho, hay amores que matan. Amores que son tan posesivos que te asfixian. No vemos esto en el Padre. No es un amor que le da curso a la venganza. Sigue amando al que todavía le dio la espalda y aguarda que se arrepienta. Por eso la parábola del hijo pródigo. Dame los bienes que me pertenecen, y salió a derrochar y a perder todo y a ensuciar su vida. Y cuando se arrepintió, encontró que el Padre lo estaba esperando. La figura que Jesús quería dejar claro ahí es: así es mi Padre. Cuando dice Jesús, ningún padre de esta tierra, por malo que fuera, si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pez, no le va a dar una serpiente. ¿De quién está hablando? ¿Cuánto habló Jesús del Padre? Por esto quiero animarte, quisiera desafiarte a esto, a esta verdad. Porque en el Padre vas a encontrar la verdad, una verdad sin arrogancia. No hay arrogancia en el Padre, es una verdad que liberta. Cuando la verdad de Dios es explicada, cuando la verdad de Dios es entregada y cuando la verdad de Dios es aceptada, inmediatamente se produce libertad. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad que hace libre es lo que salió de la boca del Padre. Por eso todo hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El involucrarnos con la verdad de Dios nos hace libres. De pronto el aspecto así que se refleja en nuestra mente cuando hablamos de soberanía. Claro, ¿qué conocemos del trono, de la autoridad, de la soberanía y de los reyes humanos? Pero hubo reyes sagrados en las Escrituras. Sí, hubo reyes creyentes. No indague demasiado, porque va a encontrar sus crueldades, sus venganzas, sus pecados, sus fallas. Va a encontrar cosas que se va a sorprender. Pero cuando hablamos de la soberanía divina, quiero decirte que es una soberanía sin despotismo. Y lo que se conoce en la naturaleza humana, que el que se cree soberano es déspota, es opresor, no se apodera, no anula. Algunos mantienen su soberanía oprimiendo. Por eso te digo, no investigues demasiado, porque aún el hijo de Salomón dijo: mis dedos son más gruesos que los dedos de mi padre, y si él les cobró tantos impuestos, yo le voy a cobrar el doble. Así que ahí se está deschavando cómo fue la cosa. Soberanía, pero con despotismo. En Dios no vas a encontrar eso. Por eso podemos hablar de la soberanía divina sin tenerle ningún miedo. Por el contrario, tenerle confianza. Porque lo que hace ese Dios soberano no es anular. Cuando una persona se rinde, se pone en las manos del Señor, responde al llamado del Señor, descubre que Dios le hace desarrollar sus talentos, sus capacidades, sus sueños. Y esto sucede en la iglesia. Cuando escucho la samba que canta nuestro hermano Landriel ahí en Cantos de Amor, digo, esa canción habría quedado olvidada. Cierto, seguramente el hermano Arauz la cantaba cuando se duchaba y en los momentos alegres con la familia. Pero fue en la iglesia donde encontró el canal para que se desarrolle. Hoy está ministrando a miles y miles y miles de personas en el mundo entero. Recibí el llamado del pastor Eduardo Rodríguez, para los que lo conocen de cuando era chiquito, se llamaba El Colo. El Colo Rodríguez. Justo teníamos dos hermanos llamados Eduardo Rodríguez, los dos colorados. Pero este es el que fue a Colastiné, su esposa Vanessa. Y ahora él está organizando los congresos para Argentina, los congresos del apóstol Guillermo Maldonado. Y me llamó y me dijo: pastor, yo reconozco
lo que la iglesia invirtió conmigo. Yo reconozco cómo me acompañaron. Hoy estoy en este ministerio organizando para un apóstol estos congresos y yo quiero que usted esté. Así que mi esposa y yo somos invitados especiales de él, pero por un rato largo lo estuve escuchando. Él había tomado muy en cuenta cuánto la iglesia del Señor, cuánto Dios el Padre a través de la iglesia lo desarrolló. Y no cesaba de decir un chico que no tenía casi un analfabeto. Y se terminé la primaria porque usted me insistió. Sin estudios, sin capacitación. Pero formó un hogar. Sus hijos están en el ministerio sirviendo al Señor. Su congregación supera las 2.000 personas. Y dice, fue en el cuerpo de Cristo. Porque esto es lo que hace Dios. Cuando Él te salva, no te anula. El soberano no está para anularte, está para desarrollarte. Te da su palabra, te da su respaldo, te da su poder, muestra su potencia. Pero lo que quiero hablar es de cómo es la persona, esa persona divina. Es una sabiduría sin soberbia. ¿Y en qué se distingue una sabiduría sin soberbia? La sabiduría de soberbia le reprocha la ignorancia a los demás. ¿Viste que no sabés? ¿Viste que no entendés? ¿Viste? Vos tenés que escucharme a mí que yo te voy a enseñar todo porque vos sos un ignorante. Eso es soberbia. Pero en Dios hay sabiduría sin soberbia. Su palabra está permanentemente abriéndonos el entendimiento. Su palabra permanentemente nos está llevando a mayor revelación. Y esto es lo que Jesús nos enseñó del Padre. Entonces, ¿qué encuentro en esa persona divina? Santidad, justicia, encuentro amor, encuentro verdad, encuentro soberanía, encuentro sabiduría cuando miro al Señor. ¿Qué encontrás en esa persona divina del Padre? Acércate sin miedo. No voy a preguntar porque estoy seguro, la gran mayoría, por no decir absolutamente todos, crecimos con una idea amenazante de Dios. Y me acordaba el domingo pasado y algunos hermanos se sonreían y levantaban la mano, se acordaban de aquel coro. Pues tu Padre Celestial te vigila sin cesar. Cuida tus pies donde van. ¿Te acuerdas? Cuida tus ojos lo que miran. Iba tratando con todo, ¿no? Cuida tus manos lo que tocan, cuida tus ojos, cuida por tu Padre Celestial. Así, con un dejo de amenaza. Y es cierto. Ahora vamos a ver algunas cosas más de la grandeza de nuestro Padre. De ese Dios que no es el Dios a la carta, como decíamos el domingo pasado. Ahora, ¿cómo es la persona divina de Dios el Padre? Su esencia, su facultad. Estoy ahí como reñido con un concepto teológico que habla de los atributos de Dios. El atributo es lo que vos le reconoces. Pero se lo reconozcas o no, Él los tiene. Entonces prefiero hablar de su esencia, de sus facultades propias. Entonces va más allá de lo que la gente le atribuya, porque mucha gente le atribuye a Dios lo malo. Se tropezó, se cayó y dice, mira lo que me hiciste. ¿No escuchaste nunca a alguien reprochándole a Dios? Mucha gente le reprocha a Dios, le está atribuyendo maldad. Y Dios es bueno. Bienaventurado el que entiende que el que te mete el palo en la rueda o te va a lastimar es el diablo. Y a veces te pasa porque le obedeciste al diablo y dejaste de obedecerle al Señor. Pero no fue Dios. Entonces, tenemos algunos conceptos que acomodar en nosotros respecto a cómo es esa persona divina de Dios el Padre. Por eso me interesa saber qué dijo de sí. ¿Qué dijo él de sí mismo? Le sale al encuentro a Moisés en el desierto y le dice, he escuchado el ruego, la oración, el clamor de los hijos de Israel, he decidido sacarlos de Egipto.
Y Moisés le dice, ¿y qué querés que haga yo? Entonces encima tartamudeaba. Ahora, no creo que lo hago para burlarme de personas. Yo fui tartamudo muchos años, por eso me sale tan bien, me acuerdo. Les conté, ¿verdad? Era tartamudo, muy tartamudo, y cuando me ponía nervioso era más tartamudo todavía, hasta que mi vieja descubrió dónde estaba la cuestión. Era un problema de identidad que me estaba destruyendo por dentro, porque el chiste de mis hermanos era que mi mamá había tenido una nena y la señora que estaba al lado se llevó a la nena y le dejó esto. Entonces ese chiste de que yo no era de la familia, que no era hijo de mis padres, fue golpeándome en mi sensibilidad de chico, porque tendría 7 años. Y mi mamá se empezó a dar cuenta de eso. Entonces ella era una psicóloga natural. Y me decía, hijo, sos el más parecido a tu padre. Me llevaba ante el espejo y me decía, sos el más parecido a tu padre. Y cuando venía algún primo, algún familiar de la familia de mi padre, ella me hacía que mire a mis primos y vea el parecido. ¿Sabe por qué muchos creyentes tartamudean en la fe? ¿Están inseguros de su identidad? La inseguridad en tu identidad te va a traer esos rasgos. Bueno, Moisés estaba re inseguro. Y Dios le estaba diciendo, voy a libertarlo y voy a usar tu vida, Moisés, voy a usar tu vida. Y él dice, ahora yo voy y les digo que me apareció el Dios de mis padres y me van a preguntar cómo se llama. ¿Quién sos? ¿Cuántos saben lo que le respondió el Señor? Soy el que soy. Deciles, el yo soy me dijo. Dios habló de sí mismo sin dependencia de nadie. Él es. Así se presentó, el yo soy. Y esta identificación del Padre, usted la va a encontrar que Jesús la utilizó así, idéntica. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el agua de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Va a encontrar la identidad del Padre en la vida de Jesús. Cuando un creyente asegura su identidad, qué diferentes todas las cosas, ¿verdad? Así que Dios se muestra a sí mismo y Él es omnipresente, lo que significa que está en todo lugar. Pero creo necesario aclarar un concepto. Él está en todo lugar, pero todo lo que ves no es Dios. Para no caer en las creencias de que el sol era un Dios, la luna era otro Dios, el mar es otro Dios, las plantas son otro Dios, los pájaros son otro Dios. No. Todo eso es creación de Dios. Y todo subsiste por su palabra. Su soberanía hace que subsista. Pero Dios está en todos lados. Y si alguien quiere preguntar cómo me doy cuenta yo, después que Dios amasó al hombre del polvo de la tierra, del barro, ¿en qué momento cobró vida? ¿Qué sucedió para que cobre vida? Tenemos un problema con los idiomas y con la teología. La teología dice, le sopló. Y de pronto la traducción no es tan precisa. Dios te está soplando. Tiempo presente, permanente. El aliento de vida, y bien lo dice Pablo, nos dio aliento de vida. ¿Qué pasaría si Dios dejara de soplar? ¿Qué pasaría? Por eso es omnipresente, está en todo lugar, soplándole aliento de vida a todo ser vivo. No sé, tal vez algún día me encuentre con algún estudioso, alguien que tenga estadísticas, datos. Todavía no lo encontré, todavía no me enteré. Sí, hay estadísticas de que hay casi 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Tal vez seguro 8.000, porque no todos están registrados.
No todos los seres humanos están registrados. Así que es posible que haya 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra y que respiran y no les falta el aire. Y no sé si existen estadísticas de cuántos animales, ya sea en la selva o en lugares más poblados, civilizados, pero cuántos millones de animales utilizando aire y cuántas máquinas. ¿Y cuántos factores contaminantes del aire? Por eso la gente que trabaja en los ámbitos ambientalistas está preocupado porque se da cuenta que el ser humano es un destructor de la vida, un contaminador del aire. Sin embargo, seguimos respirando. Porque Dios está presente en todo lugar, dándote el aliento de vida. Y qué misericordioso es, porque no te pregunta si crees o no crees. Él tiene compromiso con la vida y Él le da aliento. Explicar a Dios es algo tan difícil para una mente limitada como la mía. Él es omnipresente, Él es omnipotente, es el que todo lo puede, el todopoderoso, el todopoderoso. ¿Ves? A nuestra mente le cuesta dimensionar esa verdad divina. Es omnisciente, su ciencia lo sabe todo. Todo. Él sabe las cosas del pasado, sabe las cosas actuales, sabe las que van a venir, sabe lo que viene en el futuro. Por eso Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Antes que nacieras, Dios ya sabía que lo ibas a aceptar como Salvador. Antes que nacieras, Dios te creó con las facultades para alabarle. Es más, a muchos que todavía no están convertidos también los creó igual. Por eso nuestra tarea de ganarlos para el Señor. Por eso el Padre se alegra cuando alguien se convierta al Señor. Es uno menos que va al infierno, es uno más que encontró la vida. Entonces ahí está el Dios omnisciente que lo sabe todo. Por eso, algunas personas que están en el otro lado, Dios los sigue amando y les sigue hablando. Les contaba la semana pasada, nuestra hermana Fabiana hoy está concretando lo que Dios le hizo saber cuando tenía 8 años. Una niña. ¿Qué idea podía tener ella de lo que iba a estar manejando y dónde lo iba a estar haciendo? En su niñez, 8 años, cuando ella tuvo la convicción de que ella desarrollaría un orfanato. Cuando llega, pasando la adolescencia, ya entrando en la juventud, se declara atea. Confiesa, acá tenemos otra atea. Y reunió la familia de un muchacho que la pretendía, reunió la familia del pretendiente y su familia le dijo: yo el día que me case no me voy a casar por iglesia porque yo soy atea. Y Dios no borró su plan con ella. La esperó, la llamó. En la misma campaña que se convirtió este pastor de Colastiné, el Colo. En la misma campaña. Y ella conoció el amor de Cristo y cuando conoció al Señor se dio cuenta que Dios estaba esperándola para desarrollar su vida. Si no, habría sido un número más entre los millones de personas que mueren en la absoluta frustración sin saber por qué vivieron sobre esta tierra. Cuando uno se entrega en las manos del Señor, ¿sabes qué hace el Señor? Desarrolla toda la capacidad que Él puso adentro tuyo. Porque Dios quiere que te desarrolles. Omnisciente, omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo sabe. Es difícil explicarlo, pero ¿qué hay en la persona divina de Dios el Padre? Quiero centrarme o terminar el mensaje con esto. ¿Qué hay en la persona divina de Dios el Padre? Y quiero decirte que hay comprensión sin complicidad. ¿Y a qué nos referimos? Te va a comprender si te equivocaste, pero no va a estar de acuerdo con tu equivocación. Te va a comprender de que pecaste, pero no va a ser cómplice de tu pecado. Te va a llamar al arrepentimiento, te va a libertar, te va a sanar, te va a transformar, porque te ama, pero nunca va a ser cómplice. Los amigos se vuelven compinche y hasta a veces entran en complicidad. No hay nadie que te ame más que Dios, pero quiero que sepas que no va a entrar en complicidad.
te va a llamar al arrepentimiento. Entonces en el Señor encuentro comprensión sin complicidad. Dios nunca apañó el pecado. Y esto es lo que Jesús mostró una y otra vez. No lo hagas más. ¿Nadie te condenó? No, Señor, nadie. Bueno, yo tampoco te condeno, pero no lo hagas más. Y viene la fuerza del Señor para no volver a caer. ¿Qué encuentro en esa persona divina? Encuentro consuelo. Qué lindo es ser consolado, pero quiero decirte que es un consuelo sin concesiones. No hay permiso para odiar. Te hirieron, te lastimaron, cuánto te hicieron. Bueno, algunas técnicas de desahogo humano, dice, vos tenés que identificar quién es la persona o qué fue lo que pasó y largar todo tu odio. Nos contaba un señor que en la práctica que él hacía, iba a la orilla del río y imaginaba a la persona que lo hirió e insultaba todos los insultos que él podía largar y a veces hasta arrojaba piedra. Seguro que no fue el Espíritu el que le aconsejó eso. No. Dios te va a comprender, claro que sí. Te va a consolar, pero sin concesiones. Ahora nos da tiempo a veces para superar los golpes, las heridas. Y de pronto aquí haga falta, justamente salió con unas personas días atrás este tema, que cuando hablamos del perdón, todos tenemos la figura del ideal. ¿Has oído? Perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Y cuando lo decimos desde los púlpitos, lastimamos a la gente. Y cuando lo digas en tu grupo de fe, por favor entiende esto, porque vas a lastimar a la gente si decís el que perdonó, se olvidó. No, hay dolores que no se olvidan. Pero ¿cómo te das cuenta que perdonaste si todavía no te olvidaste? Entonces te pregunto, si tuvieras la ocasión de vengarte, ¿te vengarías? No, eso significa que perdonaste. ¿Deseas el mal de la otra persona? No, eso significa que perdonaste. Pero que te duele, te sigue doliendo. Te sigue doliendo. Y hay heridas que llevan tiempo. Es como un hueso que se quebró. Y el traumatólogo lo pone en su lugar y lo enyesa. Y duele por un tiempo. Y la recuperación no es fácil, pero no se infectó. Y cuando uno se abraza al rencor y al odio y busca venganza, se está infectando. Y Dios es ese que consuela, pero no te da concesiones. Perdonado para poder perdonar. No tenemos permiso para odiar, porque el mismo que nos consuela nos da la fuerza también para perdonar. Entonces, el ideal tan hablado del perdón es que el que perdona se olvida, pero lo real no es así. ¿Crees que a Jesús no le seguían doliendo los clavos en las manos y en los pies? Sin embargo, estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Crees que no le dolían las espinas clavadas en su cabeza? ¿Crees que no le dolía todo lo que estaba viviendo? En pleno dolor, él estaba perdonando. Y esta es una experiencia que solo se vive de la mano del Señor. Por eso vas a encontrar en el Señor consuelo, Él te va a consolar, pero sin permiso para odiar. Si estás odiando, quiere decir que todavía no perdonaste. Si estás esperando la venganza, o que la otra persona le vaya mal, que le caiga el juicio encima, quiere decir que no perdonaste. Dios no te da permiso para odiar. Así que recibí el consuelo del Señor y también recibí la gracia para perdonar, porque en el Señor vas a encontrar perdón sin reproche. Entre las actitudes de esta persona divina, de Dios el Padre, perdón sin reproches. O cuando viniste al altar para recibir el Espíritu Santo, encontraste que Dios te dijo, ¿te acordás cuando me negaste? ¿Te acordás cuando eras incrédulo? ¿Te acordás cuando hiciste este pecado? ¿Te acordás cuando hiciste...? No, nunca. Y si vos escuchaste una voz que te reprochó, quiero que lo tengas claro, que no es del Espíritu Santo. Es el acusador de los hermanos, que es el diablo.
El diablo es el que acusa. Ahora, cuando el Espíritu Santo trae a tu memoria los errores, los pecados, no es para reprocharte, es para que te sientas seguro que Dios te ha perdonado. Que pese a los errores, pese a las metidas de pata, pese a la soberbia, pese a las indiferencias, siguen abiertos los brazos del Señor. Entonces, esto encuentro en esta persona divina, que nos cuesta describirla, pero encuentro comprensión sin complicidad, consuelo sin concesiones y perdón sin reproches, porque Él arrojó nuestros pecados a lo profundo de la mar. Cuando algo llega a la profundidad del mar, lo mismo pasa con el Titanic. No lo pueden sacar de ahí abajo. Bueno, Dios le dijo al profeta, a Miqueas, yo arrojo los pecados de mi pueblo a lo profundo del mar. Mira de quién estamos hablando. Y Juan escribe, Primera de Juan, capítulo 1, hasta del versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estos les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está previsto el perdón. Está preparado el perdón. Así es Dios el Padre. El Dios perdonador, el Dios restaurador no es lo que más se predica, no es lo que más se escucha. Voy a decirle por qué me río. Porque a veces los mayores para encaminar a un chico necesitan asustarlo con alguien. Algunos dicen, no, porque el Señor se enoja, y otros le dicen, el pastor se enoja. Entonces el pibito entra y me mira. Y pasa el tiempo y yo me entero que algún mayor le dijo, toma la sopa porque si no le cuento al pastor. A alguien tenemos que encontrar hay que encontrar un ogro. Quiero decirte que Dios no es ese ogro. No. Entonces, Juan dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, el que nos limpia con la sangre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios el Padre fue la prioridad absoluta en la vida de Jesús. Lo vamos a encontrar que en todo momento, en todo tiempo, su visión estuvo permanentemente en el Padre. ¿Dónde tiene la visión su humanidad, la humanidad? ¿Dónde tenemos la visión la mayoría de nosotros? Tenemos la visión en lo que nos duele, en lo que necesitamos, en lo que nos falta, en lo que nos molestó, en lo que nos hirieron. Tenemos nuestra visión en la enfermedad, no en el remedio. ¿Es que Dios se olvida de lo que nos duele? No, no se olvida, lo sana. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él. Y Jesús no escatimó explicaciones de cómo es la persona de Dios el Padre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la grandeza de Dios el Padre. Juan escribe y dice, miren cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos, que nos adoptó como hijos en Cristo Jesús. Así que el Padre debe ser prioridad absoluta en nuestras vidas. Por medio de Cristo tenemos acceso a la presencia del Padre, a la comunión con Dios el Padre. Tenemos comunión con Él. Yo quiero que esta mañana comience ese desafío en tu vida. Quisiera así como desafiarte, inquietarte, para que ahora al leer la Biblia empieces a observar cuánto enseñó Jesús de Dios el Padre. Claro, quiero hacer la diferencia. En el antiguo tiempo vas a encontrarte con un Dios que estaba enojado, con un pueblo al que le proveyó, lo protegió, lo sacó de Egipto, le abrió el mar para que pase.
Le dio para comer el maná todos los días. Manifestó Dios su presencia en una llama de fuego todas las noches. Hasta el más distraído podía ver la llama de la gloria del Señor. Y durante el día una nube. Y si fuera poco, el maná para comer todos los días. Y estos incrédulos lo seguían provocando. ¡Tenemos sed! Y Dios sana las aguas. Y en otra ocasión saca agua de la roca. De una piedra de agua. Eran tan incrédulos, tan testarudos, tan malos que lo provocaron a ira. Y quiero decirte, el que lo provoca a ira se va a encontrar con el enojo de Dios. Pero el que lo ama, el que lo adora, ¿cuántos recuerdan a los que aman a Dios? Porque lo que Dios tiene preparado para los que lo aman son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. ¿Cuánto dice la Biblia? Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. ¿Qué diferencia es amar a Dios a quererlo provocar a mal? Si alguien está así como queriendo probar, si lo provoco, ¿qué pasa? Te voy garantizando que te va a ir muy mal. Pero si te abrís para adorarle, voy diciéndote que te va a ir muy bien. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Alza tus manos y decís, Señor, necesito conocerte. Necesito conocerte más. Espíritu Santo, abrí mi entendimiento. Oh, te ruego, Espíritu de Dios, abrí mi entendimiento. Que pueda ser un observador, metiéndome de alma, con el Espíritu encendido, Jesús, en tus enseñanzas, en tus palabras, en tus pasos, en tu amor con el Padre, en tu obediencia con Dios el Padre. Desde niño te involucraste en los negocios del Padre y no escatimaste enseñanza para que comprendiéramos cuánto el Padre nos ama. Oh, divino Jesús, divino Jesús. Bajaste del cielo, Señor, para enseñarnos que el Padre nos amaba. Y no solo lo enseñaste, sino que lo demostraste. Y pagaste el precio para volvernos a la comunión con Dios el Padre. Porque por cuanto todos en Adán hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viniste para llamarnos a esa comunión con el Dios de gloria, Dios de majestad. Oh, cuán grande es Dios. Todos lo sabrán, todos lo oirán.